Hola amigos, ¿cómo están? Deseamos que Dios esté con ustedes, que Dios los cuide mucho en estas horas tan importantes, tan sorpresivas que a nivel planetario estamos viviendo. Y lógicamente deseamos reflexionar en la palabra de Dios. Quien les habla, Gustavo Contreras, les da la bienvenida a la serie Descubriendo al Mesías de las Profecías. Dios quiere hacerse sentir, amigos. Les digo que hay personas de diferentes partes e incluso de diferentes contextos, quienes son profesionales de la salud, otros políticos, diferentes, que buscan comunicarse con todos y hacernos sentir el peso de lo que está ocurriendo, nuestra responsabilidad al participar en todo lo que signifique apoyar juntos, unánimes, la repulsión, el rechazo y la destrucción de este virus mortal. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos y explicaciones que aparecen, hablándonos de la naturaleza de este virus, en qué consiste, cómo uno puede cuidarse de no tenerlo consigo, etc. Quizás una reflexión mayor es la de ver que hay un Dios que está en el cielo, que nunca perdió el control y que Él espera ser atendido, que su voz tiene que ser oída. Dios así lo hizo tiempo atrás, acordémonos con Juan Bautista, por ejemplo, cuando le dice en Isaías capítulo 40, desde el versículo 3, clama a voz en cuello, grítale a la gente, porque el Cristo estaba ya a las puertas por llegar. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle que sea alzado, bájese, todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Eran las palabras, tiene un significado simbólico, pero era alícese todo camino para que podamos mirar a Dios, la presencia del Señor Jesús. Bien, en nuestros días pasa algo similar. Dios desea que todos lo podamos escuchar, porque la segunda venida de Jesús se aproxima. Como hemos dicho, este es el cumplimiento de las profecías de Jesús que anunciaban calamidades que ocurrirían previas, anunciadoras de la segunda venida de Jesús. Si a alguien le resta importancia diciendo, ya dejen esos mensajes de calamidades, soluciónenlo, es que quizás no aprendemos la lección. Y es que, de acuerdo a las palabras de Jesús, tendremos un sinnúmero de calamidades, todas preparando el corazón, poniéndonos ansiosos en algunos casos, para que el alma esté lista, ya que el Señor Jesús viene, así como Juan Bautista predicó la primera venida, ahora Dios anuncia una segunda venida y a la vez mensajes precursores, como fueron las señales de Jesús. Para eso, amigos, les invito a que miremos Mateo capítulo 24, que nos prepara el camino para que leamos Gálatas. Hoy queremos estudiar el libro de Gálatas, capítulo 5. Continuamos con ese tema. Pero vayamos a Mateo capítulo 24, cuando en el versículo 3 Jesús responde a sus amigos a la pregunta de ellos, ¿cuándo será el fin de todas las cosas? Ahí tenemos la pregunta. Miren acá en la historia completa. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Responde él, mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis. Este es un consejo que Dios está dando. No perdamos el control. Las señales tienen que anunciar que Jesús viene, pero son dadas para que todo hombre preste atención, pero especialmente el pueblo de Dios, que ama al Señor, que no se turbe, no pierda el control. El Señor viene a rescatarlos también. Porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y notemos acá, y habrá pestes, es el caso del coronavirus, y habrá hambres y terremotos en diferentes lugares, y miren lo que viene a continuación. Y todo esto será principio de dolores. Por lo tanto, es sabio negar lo que está ocurriendo, diciendo que no tiene la trascendencia que los religiosos le quieren dar, sino fue un fenómeno de la naturaleza. Es que van a pasar varios fenómenos uno tras otro, encadenados,
No porque uno sea agorero de calamidades ni quiera hacerlo, sino porque la palabra de Dios ya anuncia estas cosas para que todo hombre de buena voluntad, si tiene un grado de inteligencia, preste atención a la voz del Creador, a quien desoímos por años, por siglos, haciendo lo que queríamos, cometiendo toda suerte de pecados y transgresiones. Aún más, amigos, las calamidades vienen como consecuencia, el efecto de una causa anterior. Y la causa, la Biblia revela, es la transgresión de la ley de Dios. Ya lo hemos señalado en varias ocasiones y ojalá que estos pensamientos cada vez entren profundamente para que aprendamos la gran lección mientras estamos todos recluidos, a fuerzas, nos están obligando a que nos quedemos en nuestros hogares para que, bueno, allí guardemos la reclusión mientras la peste pasa por afuera, que no llegue a nuestros hogares. Todos queremos eso, claro que sí. Pero mientras estamos en nuestros hogares, que reflexionemos. Y si abrimos televisión, celular, computadora, y aprendemos noticias para ver cómo nos cuidamos de esta peste, todo lo cual está bien. Escuchar a las autoridades que nos recomiendan, a veces a fuerzas, con multas, con castigo de cárcel, como está pasando aquí, va a pasar en California también. Entonces, es bueno sentarnos a reflexionar, pero en esa reflexión el Creador quiere hacerse oír también. Él es el dueño. Como reza en Jeremías capítulo 6, versículo 19. Miremos ese texto. Allí dice: oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Entonces, Dios quiere que todos reflexionemos. Y allí, amigos, en medio de esta reflexión, vuelvo a Lucas 21. El Señor Jesús no quiere que caigamos, recuerdan, dice, no os turbéis, que caigamos en desesperación, en desconcierto, porque Él lleva el control. Aún más, Jesús, en ese sermón que Él dio de profecías, anunciando calamidades que vendrían, que precederían a la venida de Él, dijo esta frase en Lucas capítulo 21, versículo 28. Leemos ahí. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención o rescate está cerca. Aquí no está hablando de hundirnos en la depresión, en la tristeza, en el pánico. ¿Y ahora qué hacemos? Y vamos a las tiendas y arrebatamos cosas. ¿Saben? Vivimos situaciones muy tristes. Pienso en algunas de ellas como los pordioseros. Esta pobre gente que vive en la calle. Y sin embargo se está pidiendo que estén recluidos en los hogares porque la peste está en la calle. Si se nos dice que dura hasta 3 horas allí en el aire, si alguien estornuda, corre por ahí, esta cosa invisible, pero mortal. Esta pobre gente están, pero más que expuestos, vulnerables. Y si esta gente anda buscando comida y toca nuestras puertas, decimos, no, como los leprosos, recuerdan del Antiguo Testamento. No, vete, no. Tú me traes las pestes, así que vete a otra parte. Y los tratamos como animales. Al punto, amigos, que me consta de peleas de pordioseros, hubo en una parte, y allí el más fuerte pudo contra el más débil para arrebatarle la comida, y el más débil tuvo que moverse a otra localidad, o a otro shelter o cuidado allí para que no vuelva a pasar lo mismo. ¿Y quiénes son los que van a atenderlos? Damos gracias a Dios de que haya instituciones como la Cruz Roja, e iglesias también en algunos lugares, donde están proveyendo comida. Se cubren con barbijos, con máscaras y guantes y demás, y pasa la gente allí con sus vehículos, sus cajuelas abiertas, ahí depositan la comida. Solidarizarnos, es lo que Dios quiere ver. Aún la propuesta de posponer nuestras deudas, nuestros pagos, 3 meses más, como los pagos de impuestos, hace que Dios vea que todavía hay naturaleza buena en el ser humano. Pero amigos, muchos que violan los mandamientos abiertamente, los asesinos, los violadores, los ladrones, los fornicarios, los mentirosos, en fin, lo que la Biblia describe como gente que no heredará el reino de los cielos, y les aparece el coronavirus. Amigos, uno no desea el mal de nadie, pero por la desgracia de otros, los justos pagan también. Qué triste, ¿verdad? Entonces, en esta reflexión que quiero traer, amigos, lo que más me importa como predicador es voltear los ojos hacia arriba. Agradezcamos todos los esfuerzos que hacen nuestras autoridades,
apoyemos, cumplamos. Mi esposa me contaba que escuchó un audio, un video de un doctor que casi protestando a la población, les dice, ¿dónde está el amor hacia el prójimo cuando ustedes provocan saliendo? A veces tenemos que salir por necesidad, amigos, a comprar algo en la tienda, pero con el riesgo de que la peste ande por allí. Cuando estamos cerca de alguien, no sabemos estas cosas. Y entonces él dice, reclúyanse, hagan caso a las autoridades hasta que esto se pueda controlar, hasta que aparezca la bendita vacuna, todos quisiéramos. Pero mientras tanto, amigos, hay una lección que aprender, que es la que quiero compartir. Y es que para el hombre que está en paz con Dios, que teme al Señor, que obedece su mandato, que quiere hacer las cosas bien con Dios, andar por derecha, decimos, en lenguajes comunes que usamos, no tiene que temer porque Dios lo puede cuidar. Así reza el Salmo 34, versículo 7. Dios quiere que confiemos en que Él ama al Hijo que le obedece. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Pero he aquí, amigos, que a veces la Biblia cuenta de casos donde pareciera que no hay protección cuando el justo sufre. El caso de Job, por ejemplo, u otros santos de la Biblia. Pero nos enseñan lecciones de que a pesar de que pase lo que pase, la lealtad a Dios está por encima de todo. Es el caso de los jóvenes hebreos en Daniel capítulo 3. Cuando el rey Nabucodonosor apretó demasiado para que estos jóvenes rebeldes que no se arrodillaban ante una enorme estatua de oro preparada para que todo el mundo la adorara. Recordemos, en los tiempos antiguos era muy común la adoración de estatuas. Hasta el día de hoy todavía, lamentablemente, subsiste cuando la gente se postra ante un metal, ante un yeso, ante una madera. No ocurre eso mayormente aún con la religión popular conocida. Lo cierto es que para Dios esto es abominación. Dios no quiere que el ser humano que está hecho a imagen de Dios, que se le parece a Dios, se postre ante un palo, ante un yeso, ante una piedra. Dios se ve degradado, ve que su hijo hace eso, le ofende mucho. Entonces Él lo prohibió en el segundo mandamiento. Bien, estos jóvenes hebreos en Daniel capítulo 3 se resisten a ser parte de ese momento donde todo el mundo se arrodilla so pena de muerte. El rey Nabucodonosor fue quien armó ese escenario, esa estatua, y él ordenó que todo el mundo se postrara para adorarlo, para ver el grado de sumisión de toda la gente. Pero 3 jóvenes hebreos se resistieron. Esto encendió la ira del rey y los hizo traer. Y les amenazó: si ustedes no hacen lo que pido, ahí está el horno ardiente, los mando allí y ustedes son consumidos. Y entonces, fíjense, amigos, la respuesta que van a dar estos jóvenes. Esto es lo que importa. Ellos dicen que tienen un Dios que los puede cuidar. Pero si no los quiere cuidar, igualmente ya tomaron su decisión. No vamos a postrarnos ante tu estatua, sea que Dios nos cuide o no nos cuide. Esa es la actitud que debiéramos tomar nosotros. Que a pesar de la circunstancia favorable o desfavorable, tomemos una actitud que es honrar el mandamiento de Dios. Invito pues que leamos Daniel capítulo 3, esta expresión de parte de estos jóvenes que se expresan de esa manera ante el rey. Pareciera de un modo desafiante, pero en verdad ellos prefieren ser sumisos a Dios que a la palabra amenazadora del político de turno. Dice así, versículo 15 en adelante, habla el rey Nabucodonosor. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña, de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Esto dice Nabucodonosor. Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? ¿A qué mando yo? Miren, amigos, qué respuesta de estos amigos. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. O sea, no vamos a consultarlo, aquí inmediatamente ya te la decimos. Esa certeza es la que Dios quiere ver hoy en sus hijos, firmes en cumplir su mandato. Y aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, nos puede librar del coronavirus. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero miren ahora lo que viene. Y si no,
sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que tú has levantado. Así que si Dios no nos quiere librar, Él sabrá por qué. Igual, ya tomamos la decisión, no te vamos a obedecer, a postrarnos ante algo prohibido para nuestra conciencia. Esa decisión, amigo, una historia famosa. Dios finalmente actuó preservando a los jóvenes del horno ardiente. Ellos fueron salvados. Pero hay casos en los que no son salvados. El caso de Juan Bautista, por ejemplo. Él fue muerto miserablemente en una cárcel, en una mazmorra. Y muchos se preguntaron, pero si él era el gran precursor del Cristo, ¿cómo terminó así? Dios sabe por qué. Si permitir que haya un mártir en la causa del Señor, para que sepamos que Dios puede permitir para que así la gente del mundo puedan aprender lecciones, que están sumisos a una costa de la muerte, son leales a Dios. Y amigos, eso es lo que Dios quiere ver ahora. Vamos a respetar sus mandamientos, sus mandatos. Hay 10 mandatos. En el caso de los jóvenes, el segundo que decía que no debían postrarse ante una estatua. Para ellos era muy sagrado y así lo cumplieron, porque forma parte de los 10 mandamientos. En la ocasión ahora, amigos, que queremos estudiar, es el caso de la bendición que tienen aquellos que deciden caminar en el Espíritu, no según la carne. Pero hay una expresión allí que puede causar confusión. Dice, contra tal gente no hay ley. No hay ley que los acuse, no hay ley que los condene, ellos están protegidos, y entonces como que la ley pasó de largo con esa gente. ¿Esto significa que ya la ley está abolida? ¿Qué representa esa porción que el apóstol Pablo escribió en Gálatas capítulo 5? Así que arrancamos, amigos, promediamos más bien, esta exposición leyendo el texto de Isaías capítulo 42, versículo 18 en adelante, cómo Dios se dirige a los habitantes de Jerusalén, les llama sordos, ciegos, pero Él dice, yo presento a mi siervo, que va a actuar casi como ustedes. Parece sordo, parece ciego, pero Él sabe bien lo que hace, porque viene a exaltar la ley de Dios. Miremos pues. Sordos, oíd, y vosotros ciegos, mirad para ver. ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo como mi mensajero que yo envié? ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Jehová? Que ve muchas cosas, pero Él no advierte. Que abre los oídos, pero Él no oye. Jehová, y esta es la forma en cómo entonces actúa el Señor, Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Este es el plan de Dios. Es para esos sordos y ciegos, es exaltar la ley y así ver que es la forma en cómo Dios responde, exaltando sus mandamientos. Vamos a ver entonces en Gálatas capítulo 5, versículo 16 en adelante, la relación entre carne y espíritu, lo estamos examinando, y la relación de la ley también. Si Jesús exalta la ley, aquí Pablo dice como que la ley no funciona para la gente del espíritu. Y no se entiende que hay una contradicción. A ver, miremos pues entonces Gálatas 5, 16 en adelante. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne va contra el espíritu, y el deseo del espíritu va contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. El bien que ustedes quieren hacer no les va a salir. Si sois guiados por el espíritu, noten ahora la expresión, no estáis bajo la ley, como que estamos libres de la ley. Y entonces algunos celebran esta expresión como diciendo estamos ya liberados de este yugo, de este peso que es la ley, y ahora estamos libres en Cristo. ¿Libres para qué? Para volver a las andadas, para cometer falta y provocar el desagrado de Dios. ¿Qué significa entonces esta expresión, estamos libres de la ley? Eso es lo que queremos estudiar. Miremos cómo continúa el versículo. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, contra las cuales la ley se dirige.
La ley acusa todo esto, intenta corregir todos estos desajustes, estos gravísimos errores que el hombre comete. Transgresiones le va a llamar la palabra de Dios, o simplemente pecado. Acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y se nos habla a continuación de otro mundo, el mundo del Espíritu. Y la ley aparece nuevamente. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. 2 veces aparece esta expresión, la ley. No hay ley allí contra esa gente. Y luego entonces, siguiente versículo. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Bien, amigos, aquí vamos a examinar esta porción recordando que el propósito de Dios es que andemos en el Espíritu, así lo escribe el apóstol. Jesús dice que viene para exaltar la ley, esa fue su misión acá en la tierra, cumplir el mandato de Dios. Acordémonos cómo lo expresa él en San Juan capítulo 15, versículo 10. El trato general de Jesús hacia los mandatos de Dios. Cuando dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Él guardó todos los mandamientos. Incluso, amigos, este que es muy controversial. Porque prácticamente en el mundo cristiano no tenemos problemas con 9 mandamientos. Examinamos el decálogo, no hay problema. Excepto el mandamiento del sábado. El 7º día de la semana, el 4º mandamiento. Allí sí hay problemas. Hay diferencias. Y entonces la pregunta es si Jesús lo violó, ese mandamiento o no. Pero miramos por el texto de Juan 15:10 que Él cumplió con los mandamientos de su Padre. Así que, si Jesús exalta los mandamientos, pero Pablo, él dice que los que andan en el Espíritu no están allá bajo la ley no está contra ellos, contra tales cosas no hay ley, hemos leído así. ¿Cómo se entiende esto? Vamos a buscar a continuación, amigos, la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, desde el versículo 8. Un texto que nunca debiéramos olvidar de cómo Dios revela el propósito de la ley. ¿Qué dice así? Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, como es el plan de Dios. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, y a partir de acá comienza entonces a mencionar a cada uno de los 10 mandamientos, especialmente a partir del 3º. Los irreverentes son aquellos que toman el nombre de Dios en vano, haciendo blasfemias, son irreverentes para con el nombre de Dios. Y profanos, cuando aún el 4º mandamiento, Dios hace diferencia entre 6 días profanos y 1 sagrado. Pero esta gente profana los considera todos iguales. Para los parricidas y matricidas y homicidas, en el caso de parricidas y matricidas, cuando ellos deshonran el 5º mandamiento, honra a tu padre y tu madre, y aún los matan. Para los homicidas, el 6º mandamiento, no matarás. Para los fornicarios y sodomitas, los que violan el 7º mandamiento, no cometerás actos impuros, no fornicarás o adulterarás. Para los secuestradores, el 8º mandamiento, no robarás. Para los mentirosos y perjuros, el 9º mandamiento, no levantarás falso testimonio. Y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Notamos entonces que la ley de Dios fue dada para que los pecados salten como Dios quiere que siempre sea tal. No un simple error, como solemos decir. Amigos, cuando, déjenme que les cuente, cómo nosotros disminuimos el error y cómo la ley lo ve de otra manera. El caso de la violación del Código de Tránsito. Los stops, que son típicos acá en este país, ¿no? En otros países quizás se mueve de otra manera, pero allí al final de la esquina, allí aparece una señal que dice stop, o sea, detente, para. ¿Sí? Esto suele aparecer en otros países cuando están las líneas del ferrocarril. Pare, mire, escuche. ¿Sí? Pero aquí, en este país, a cada esquina, prácticamente, a cada esquina.
Pero aquí que algunos de nosotros que andamos con otros vehículos a las apuradas, pues no hacemos el stop que la ley requiere, que son 3 segundos de detener el vehículo, o sea, detener la marcha, no apagarlo, y luego retomar la marcha. Y cuando cometemos la falta, ya tiempo atrás había cámaras fotográficas que allí detectaban y aparecía la señal que habíamos cometido la infracción. Alguna vez me tocó a mí, usé un vehículo prestado de un amigo y yo me estaba empapando, no conocía a fondo estas leyes y entonces cometí una infracción y la cámara me filmó. Y entonces llegó el documento a la casa de mi amigo, dueño del vehículo, y él me dice: pastor, ¿qué le pasó? ¿Qué pasó, hermano? ¿De qué me habla? Hasta usted aparece saludando a la cámara, me hizo esa broma también. ¿De qué hablan? Sí, entonces cometí una infracción. Y fui aprendiendo. Cuando fui a la escuela de tránsito, amigos, allí sí aparece algo. Y es que en aquella ocasión vino la instructora o instructor, entra, allí está el grueso de gente allí, como el maestro con los alumnos. Entonces dice, saluda y dice: bueno, a ver, acá ustedes han venido para una escuela de tránsito. Uno de los requisitos para que se les perdone la deuda, tienen que pagar la multa, pero tienen que tomar la escuela. Cuenten a ver qué les pasó. Y amigos, si ustedes escucharan allí, cada cual poniendo su caso. Mire, yo no sé qué le pasó a esa cámara que me tomó acá. Yo no hice este error que está. El policía allá, otro caso. Una dama, recuerdo que decía: yo andaba de noche y el policía en medio de la oscuridad me cachó cuando yo no hice el giro de cambio de un carril a otro. Pero no hacía falta, si no había nadie, estaba oscuro y ya llegaba a mi casa. Pero el policía me vio y ahí me dijo: usted no hizo el paso del giro cuando cambia de un carril a otro. Y yo le dije: no. Y entonces discutíamos todos, amigos. Hasta que la instructora dijo: miren, yo los escucho a todos. Déjenme decirles esto. Seguramente ustedes cometieron 100 infracciones antes de esta en que se les vino la multa. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces manejamos acá, manejamos allá y el policía no nos vio? 1 infracción, 2 infracciones, 3, y las hay de diferente naturaleza. Hasta que finalmente llegó aquella que ahí los pescaron y ya vino la infracción. Y les duele. Pero ya ustedes cometieron infracciones antes. Eso es inevitable. Lo hacemos todos. Y tenga razón. ¿Por qué, amigos? Porque cuando cometemos la infracción, si no aparece la ley, es una pequeña travesura, una necesidad, una emergencia. Lo tengo que hacer. Yo tengo apuro. No puedo hacer el stop. O no puedo hacer el giro, poner allí las luces intermitentes cuando voy a girar hacia el costado. Me olvidé, pero es la emergencia. Y estamos así. Pero la ley no perdona. La ley dice: tú lo hiciste, lo tienes que pagar. Eso es la ley, amigos. ¿Sí o no? Hasta que aprendemos que la ley aparece para hacer de este mal obrar un delito legal, punible, castigable, con fuerte multa o cárcel, según los casos. ¿Sí? Entonces, Dios tuvo que revelar la ley porque el hombre necio, él, por su naturaleza pecaminosa y caída, hace cosas que las considera que no son tan serias, tan graves. Y Dios sí las ve porque el estándar de Dios es muy alto. Entonces uno se asusta, pero si es tan alto, ¿qué clase de Dios es ese que dice que ama al hombre? Amigos, claro que lo ama, al punto que la prueba irrefutable es que se desprendió a sí mismo, enviando a su Hijo amado para que cumpla todo el estándar que Dios pretendía, en carne, viviendo como nosotros, sufriendo problemas como nosotros, siendo tentado como nosotros, pero venció, pudo vencer. Y entonces con fuerza, con autoridad, Jesús logra vencer el pecado, vence a Satanás y tiene el pleno dominio sobre el universo, sobre nuestro planeta, y le dice al hombre que se le sume a él en esta cruzada contra Satanás y la transgresión de la ley de Dios, que entonces el Señor Jesús, cuando Él regrese para dar sus premios, va a dar el premio a todos aquellos que se le unieron en esta cruzada, que lo aman, que le agradecen lo que el Maestro hizo por nosotros, pero a la vez también castigar a aquellos que fueron rebeldes y no quisieron aprender, ni con el coronavirus aprendieron. ¿Nos damos cuenta? Al hablar del texto de aquellos que caminan en el Espíritu, que es lo que queremos mirar ahora, pero el texto nos dice, vamos a repasarlo otra vez, allí en Gálatas capítulo 5, versículo 18, primeramente, que dice:
Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Notamos ahí, entonces son guiados por el Espíritu, la ley no les acusa. Y también lo va a decir luego, un poquito después, contra tales cosas no hay ley. Lo miramos esto en el versículo 23, también, Gálatas 5, 23. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. ¿De qué trata esto? Amigos, quiero mostrar con un ejemplo del Antiguo Testamento una persona que vivía en el Espíritu, en contra de aquellos que andaban en la carne. ¿Qué es esto? Ejemplificado en una acción que vamos a estudiarlo ahora. Un hombre maravilloso, precioso, vamos a ver esta historia, en que el hombre se mueve en el Espíritu con mansedumbre, con amor, con templanza, dominio propio, con bondad, un hombre recto, y la ley no lo puede hundir. Pero en cambio, sus compañeros, y que los tiene varios, la ley los ataca, los denuncia y quedan expuestos. Ahora, el punto es, de este personaje, nuestro héroe, ¿es que ya está libre de la ley? No, al andar en el Espíritu, es la misma ley la que lo va a proteger, en lugar de condenarlo. A ver, déjenme que se los ilustre. Yo les conté, amigos, que cuando fui niño, un tiempo viví frente o contra las paredes de la cárcel allá de mi pueblo, en Argentina. Y adentro estaban todos los cautivos, los que habían cometido transgresiones en la prisión. Era la cárcel allí de mi ciudad, Tucumán. Entonces yo vivía, mi casa estaba enfrente. Entonces, cuando era niño, pues salía y miraba, estaban los policías con sus rifles allí, caminando por las almenas, y yo imaginándome la gente que estaba adentro, que eran los transgresores, los que habían violado las leyes, cualesquiera que fueran. Estaban encerrados. Entonces, quiero comparar la ley como esta cárcel que tiene cautivos a los transgresores, pero a la vez es una advertencia para los que estamos libres. De modo que vivamos libres, porque de otro modo entramos adentro. ¿Se entiende esto? Entonces, la ley de Dios es una ley buena para que yo sea libre. Esas paredes de la cárcel son paredes de advertencia para mí, para decirme, mira, no hagas cosas raras porque te van a meter adentro. No robes, no hagas delitos, no andes en drogas, porque te van a meter adentro. Y si yo soy sensato, amigos, ese es el gran problema. Que el mal no está en la cárcel, el mal está en el hombre, que parece que no le importa, que hasta querría meterse adentro para ver si le dan de comer también. Si somos sabios, podemos ser libres viviendo afuera, con una advertencia que hay allí, que es la ley de Dios. En el caso de nuestro personaje del Antiguo Testamento, era esa la condición. Él vivía en libertad, con un Dios al cual le oraba. Ya vamos a mirar quién es ese personaje, un personaje muy, muy, muy bonito. Y que el hombre mostró en la forma en cómo él escribía, que había algo en su corazón, bullía algo. Un hombre fiel en oración. Para aquellos que conocen la Biblia, voy a dar las pistas, a ver si ya ubican de quién estoy hablando. Un hombre que ocupaba un alto puesto en su trabajo. Y no obstante, cuando oye que sus compatriotas en Jerusalén están pasando mal, no están viviendo bien, con órdenes de que se reconstruya todo lo que fue destruido por el enemigo. Entonces él oye las noticias y en lugar de vivir su mundo, su vida, disfrutar el bienestar que él tiene, él se pone a llorar y ora a Dios para ver cómo él puede ayudar a distancia, porque ama a esos compatriotas, ama la vieja ciudad donde él nació. Pero aquí, en el extranjero, está cumpliendo una alta función. Y entonces el rey allí lo observa, dice que lo aprecia mucho como empleado. ¿Qué te pasa? Y entonces él le cuenta. Y finalmente el rey le dice, ok, yo te voy a dejar que tú vayas y vayas a servir así a esa gente. Y efectivamente nuestro héroe viaja hasta allá. Pero hay expresiones muy bonitas de él donde dice, nadie sabía lo que Dios puso en mi corazón, que yo hiciese a favor, y que era el Espíritu Santo que lo llevaba a hacer cosas. Y la ley no lo iba a atacar,
no lo iba a condenar, porque la ley condena a los que están presos adentro, a los violadores, a los transgresores. Y él vivía en el Espíritu. La ley era una advertencia. Sigue así, compórtate de esa manera, vas a estar siempre libre. Bien, cuando nuestro héroe llega a la ciudad, llega con cartas de recomendación, nada menos que de parte del rey, él trabajando para el rey, la gente lo respeta y propone un plan de trabajo. Al comienzo la gente duda un poco, pero le aceptan. Pero aparece la oposición de los lugareños, no israelitas, alrededor. Y entonces él, a pesar de la oposición, enciende el entusiasmo de toda la gente para poner manos a la obra y trabajar y reconstruir lo que queda por reconstruir. Estamos hablando de Nehemías. Pues saben, amigos, que en esta historia hay líderes como Nehemías. Él funge como gobernador. Pero hubo otra gente que tenía muy alto puesto. Es el caso del sumo sacerdote Eliasib y también la profetisa Noadías, que dejan mucho que desear. Entonces uno se preguntaría, ¿quién anda en el Espíritu? Y la ley no lo va a atacar, no lo va a condenar. En cambio, aquellos que aunque ocupen altos puestos, pero cometen pecado o viven en pecado, la ley los condena, los hunde en la cárcel. Entonces ahí se puede entender con un ejemplo lo que Pablo intenta decir en Gálatas capítulo 5. Otra vez vamos a leer estos dos versículos, Gálatas 5, 18 y 5, 23. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, la prisión. Ustedes no están allí, están afuera en libertad, pero la prisión está lista para engullir a cualquiera que viole el mandamiento. El fruto del Espíritu es mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. La ley se mueve para con los transgresores, no para aquella gente que anda en libertad en el Espíritu. ¿Notan, amigos? La ley funge todavía. ¿Quién dijo que la cárcel hay que derribarla? Como pretenden algunos. Ya no hay más ley, ya dejen la ley de Dios. No es así, la ley está. Y ahora más que nunca como una advertencia para nosotros. En estos días finales, próximos a la venida de Jesús, con más razón, Dios, justamente a través de esta peste del coronavirus, hace llamar la atención de que la ley de Dios está vigente, la voluntad de Dios. Pero depende de nosotros si queremos meternos adentro, en la cárcel, o vivir en libertad afuera. Eso es nuestra elección. Y yo les quiero invitar que estemos afuera, en el Espíritu, disfrutando con una ley que sigue siendo intacta, advirtiendo contra la transgresión de la ley de Dios. Vamos pues entonces a leer el libro de Nehemías, unas cuantas porciones para ver el placer que significa de un hombre consagrado a Dios, ferviente en espíritu, un hombre que tiene la libertad de hacer cosas para Dios, aprobado por Dios, con mucho dolor, mucha oposición, aún de líderes que están bien reputados como él, y sin embargo viven en la carne, viven en envidias, viven en desconfianza, viven en cosas tan desagradables que no honran a Dios a pesar del alto puesto religioso que ostentan. Me refiero al sumo sacerdote Eliasib y a la profetisa Noadías. Vamos pues entonces, leemos Nehemías capítulo 1, una selección de algunos versículos para mirar lo que estamos estudiando. Palabras de Nehemías, hijo de Hacalías. Aconteció en el mes de Kislev, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y pregunté también por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Bonita expresión. Saben, reitero, un hombre que ocupa un alto puesto, ya vamos a mirar cuál es el puesto que él ocupa, que bien podría ser como otros que escuchan desgracias ajenas, pero dice, bueno, cada cual que sufra, ese es el pastel que nos toca a cada uno.
A él le tocó el peor pastel, la peor porción. Bueno, ¿qué va a hacer? ¿Yo qué culpa tengo? Yo tengo que atender lo mío. Cuando actuamos de esa manera, amigos, sin interesarnos por los dolores ajenos. Yo comenté de los pordioseros, de los homeless. Muy triste el caso de esa gente. Que por lo menos tengamos algún poquito de misericordia en el corazón. ¿Cómo lo está teniendo aquí las autoridades que nos están a fuerza obligando a que hagamos bien las cosas? O el perdón de las deudas, o la posposición de las deudas también. Bien, miremos entonces que a continuación del ayuno, oración que él hace, él trae una oración preciosa que muestra que el hombre anda en el espíritu, no en la carne. Vamos viendo entonces, ¿la ley lo va a condenar? No, va a condenar a los otros. Pero la ley siempre estará como las murallas de la cárcel, advirtiéndole, sigue comportándote en libertad, para que tú disfrutes de tu libertad en Cristo. Porque cometes pecado, te meten al bote, como decimos. Leemos pues los versículos que siguen. Y dije en oración a Dios, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Ahora, esté atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti, si yo y la casa de mi padre hemos pecado. A Dios le agrada que nos humillemos y que en lugar de culpar a otro, es por culpa del otro, ese es el que, ¿por qué tengo que pagar yo las desgracias del otro que es el que debería pagarlas mejor? Si yo, ¿qué hice? ¿Qué mal hice yo? En fin, usamos expresiones como estas, amigos. A Dios no le agrada, porque Él no quiere que nos autojustifiquemos. Es cierto que habrá otros que son culpables, responsables, pero algún grado de medida de culpa podemos tener nosotros. Algún descuido, algo. Esto incluso a la hora de examinarnos podemos descubrir cosas que ni habíamos sospechado de responsabilidades personales. Y Dios quiere que seamos sensatos. Y la sensatez, amigos, nunca va a ir de la mano de echarle culpa al otro. La persona sensata reflexiona, más bien se calla, es lerda para responder, rápida para escuchar. Esa es la persona sensata. Abre la mente para ver todas las posibilidades, todo lo que está oyendo y ver relación de causa y efecto. Y lógicamente luego va a actuar con sabiduría. El necio, la persona ya rápida para responder, así también se equivoca. Después tiene que andar pidiendo disculpas. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que actuar de esa manera? Bien, miren más todavía en esa oración donde él reconoce que él pecó. En verdad, es la nación que había pecado. Él estaba en una buena posición económica, un buen trabajo, y sin embargo presta atención a sus compatriotas que están sufriendo. ¿Cómo sigue la historia? En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, Jehová, y allí va culminando la oración, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracias delante de aquel varón que era el rey, porque yo servía de copero al rey. Noten el alto puesto, era el hombre que cataba los vinos por intentos de magnicidio, imagínense, ya en ese tiempo siempre lo hubo. Gente criminal que intentaban derrocar al gobierno de turno, matando al rey, envenenándolo, y entonces se buscaba a alguien que saboree todas las comidas, las bebidas, y él tenía que ser muy cuidadoso, catar a ver si por el sabor no había algún peligro, estar atento a sospechas allí de confabulación, etc. Esto nos cuenta también el libro de Esther, el caso de Mardoqueo, que logró desbaratar una conspiración contra el rey Asuero, el rey de ese tiempo. Bien, lo cierto, amigos, para ir abreviando la historia, esta es la oración, la presentación que hace Nehemías, un hombre espiritual, un hombre que ya muestra que prefiere
prestar atención a estas incomodidades, a estas desgracias que tienen sus compatriotas sufriendo en Jerusalén, el rechazo, la resistencia de los vecinos paganos que hay allí alrededor, que no dejan que los compatriotas reedifiquen las ruinas. Están allí detenidos. Eso es el informe que trae Hanani cuando él viene y visita a su amigo allí, a Nehemías. Y Nehemías, que se pone a llorar y ora a Dios: Señor, ¿cómo se puede arreglar esta situación? Y allí el rey, luego el capítulo 2 nos cuenta que el rey pues toma atención, lo observa y le dice: ¿qué te pasa? Tu tristeza es algo raro, es una tristeza del corazón. Y él temió, Nehemías, porque el rey podía sospechar de que se estaba descubriendo una conspiración y que Nehemías lo sabía y estaba ocultándolo. Tenía miedo. Entonces ahí le dice y le cuenta, abre su corazón. Y le dice todo lo que está pasando allí con sus compatriotas. Entonces el rey se compadece y le dice: está bien, te voy a dar todo lo que tú necesitas. Dime cuánto tiempo vas a estar allá. Tanto tiempo. Y tuvo buen tiempo, unos 12 años estuvo allí liderando a aquella gente. Y entonces el rey además le va a proveer todo lo necesario, materiales allí para reconstruir lo que queda todavía, más cartas de recomendación, de autoridad. Y él lleva todo esto hasta allá. Pero fíjense, cuando llega a Jerusalén, quiero invitarles a que me acompañen a leer el versículo 11 y 12 en adelante. Hay algo muy interesante que solamente un hombre espiritual lo puede sentir, lo puede decir. Dice allí: llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura o caballo conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Fíjense, amigos, esta expresión de un hombre que reconoce que hay algo adentro en su corazón, que no lo puede explicar. Yo le llamo como que está preñado de un poder de Dios en el alma para hacer cosas para el Señor. Cuando dice: y yo no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Él no iba a revelar, pero fue tan sacrificado, fue tan esforzado en lo que hizo, que tuvo éxito. Y quedó para la posteridad esta historia de Nehemías, todo lo que narran los 13 capítulos que compone el libro, de un hombre que se movió solo, un hombre espiritual. Él sentía a Dios, le ponía en el alma. Saben, amigos, aquí desde la producción de Olam 7, Dios también pone en nuestro corazón varios compañeros que tenemos que hablar, más los amigos que están en la producción también. Esta necesidad de comunicarnos. Y Dios permite los medios que están haciendo. A la vez que apreciamos de ustedes sus oraciones, en algunos casos también si caben donaciones, porque se hace con mucho esfuerzo todo lo que se está haciendo. Y es permitir que Dios siga expresándose a través de la Biblia, para que todos, aquí en Los Ángeles, donde residimos, y más allá de Los Ángeles, donde la señal se extiende, todos podamos ser conscientes de que Dios quiere hablarnos en estos días. Como que por fin Dios estalla como la caja de resonancia. Por fin ahora el mundo se detiene, ahora se recluye en sus casas para que Dios pueda hablar a través de la Biblia y abrir los textos sagrados y ver el pensamiento de Dios, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo. Dios se expresa de igual manera y ver la relación entre ambos, y especialmente el Cristo que se mueve en el medio, que es el que une todas las historias del Antiguo Testamento. Él las saca a luz, las enseñanzas. Él va a vindicar la ley de Dios, va a exaltar lo que enseña Moisés. Nunca aparece una contradicción. Aún incluso explicando a Moisés, cuando, por darles un ejemplo, allí en Marcos 10, los judíos pretenden apoyarse en Moisés, pero se les nota la carne, amigos. Ya volvemos a Nehemías, pero quiero invitarles a que miren este texto de Marcos capítulo 10, versículo 2 en adelante, que se ve el espíritu carnal, a pesar de que se precen de religiosos. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer.
Él respondiendo les dice, ¿qué os mandó Moisés? Noten, esta es la primera respuesta de Jesús. Si ustedes me preguntan si es lícito repudiar, o sea, divorciarse, destruir un matrimonio, busquen la Biblia. Me están preguntando a mí. Fíjense otra vez, leemos la frase completa. Se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar o divorciarse de su mujer. Y él responde, ¿qué manda la Biblia? ¿Qué dice Moisés? De así vemos, amigos, que Jesús no está en contra de la Biblia o de Moisés. De ninguna manera. Él apoya su ministerio, defiende a Moisés y defiende el suyo, que el suyo se basa en lo que Moisés dice. Pero aquí que esta gente carnal le va a dar vuelta. Y eso es lo que importa. Como una persona carnal, esos son los que están presos en la cárcel, que la ley los tiene y los condena. Como gente perversa, Dios no los puede sino condenar también. Los ama, los quiere rescatar, si abrieran los ojos y reconocieran el mal en el que están metidos. Así es como nos cuenta al final del Evangelio de Juan, acuérdense, cuando Jesús habla con el que había sido ciego y ahora queda libre, pero Jesús dice allí en ese texto, yo para juicio he venido, para que los que no ven, vean, y los que ven lleguen a ser cegados. Y un fariseo dice que somos ciegos nosotros ahora porque no están alineados con Jesús. Entonces Jesús, ahí al dialogar con esta persona carnal, que es la que queremos ver en Marcos 10, les quiere enseñar. Y nos quiere enseñar a nosotros, amigos, que podemos ser de la misma laya, de la misma madera. Y es que aunque nos pretendamos religiosos, adentro en el fuero íntimo del corazón, seguir siendo carnales. No porque andemos de licor en licor, no hablo de ese tipo. Hay diferentes formas de carnalidad, sino ese espíritu de autojustificación, de echarle la culpa al otro, de no reconocer el mal personal, de no lograr ver la belleza del carácter de Jesús. Y como Él levanta el mandamiento de Dios y nos pone chiquitos. ¿Pero para qué? ¿Para hundirnos? No, sino para que al darnos cuenta cuán pequeños y miserables somos, inmediatamente estirar la mano para pedir el rescate, para que Dios nos perdone y nos devuelva a una linda comunión con Él, a un perdón y restauración. Pero fíjense, amigos, en lo que viene a continuación, cómo Jesús le responde a esta gente que dicen, Jesús le dijo, ¿y qué mandó Moisés? Miren la respuesta que ellos dan. Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla, así que ya está permitido por Moisés. Eso dice la Biblia. Y si dice la Biblia, ¿qué vas a decir tú? Y miren la respuesta que va a dar el maestro. Responde Jesús diciendo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Efectivamente, después de la cautividad en Egipto, acuérdense que había transcurrido 430 años desde Abraham hasta Moisés. Y durante ese tiempo estuvieron presos en Egipto. Ellos se degradaron, al punto que si Dios tuvo que mandar leyes como la de Levítico 18, Levítico 20, leyes morales, increíbles, aquellos que se acuestan con animales y cosas repugnantes, era porque la gente se había degradado, los descendientes de Abraham. Entonces aparecen leyes allí. Y entre esas leyes aparece esta, que no hay tiempo para explicarla toda, solamente comentar nada más, que es la ley del cuñado, la ley del levirato. Levirato en latín significa cuñado, de Deuteronomio 25. Allí entonces, esto es el 25 de ley del cuñado y 24, amigos. Esta es la ley de la cosa indecente. Esto lo va a decir, me corrijo acá, Deuteronomio 24. Entonces, ahí aparece esta ley de que si el hombre encuentra algo indecente, una cosa indecente en la palabra en hebreo, le dé repudio. Y había mucha discusión en aquellos días. ¿Qué significa que el hombre le encuentre algo indecente? Y entonces los rabinos de aquel tiempo explicaban que indecente podía ser que le quemara la comida, que al levantarle el velo en la noche nupcial descubriera que la novia pues es feíta, no tiene gracia. Eso contaban los rabinos. Especialmente la escuela de Gilel, que fue anterior a Jesús, razonaba de esa manera. Había varios motivos por los cuales el marido no encontraba gracia en esa esposa que le encontraba cosa indecente y la repudiaba. En cambio, su opuesto, Shammai, era el que decía solamente por causa de adulterio. Y entonces discutían estos rabinos y le preguntan a Jesús, ¿y tú qué dices? Porque la Biblia dice, Deuteronomio 24, que se le puede dar divorcio por cosa indecente. A lo cual Jesús responde,
Y sigue con la Biblia todavía. Génesis capítulo 1 y 2. Miremos. Versículo anterior todavía. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Es decir, en el versículo 5 dice, Moisés permitió por causa de la dureza del corazón de ustedes. Así dice en versículo 5, y ahí tenemos. Por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Aquí lo tenemos, ¿sí? Y entonces comienza a defender esta ley, la ley del origen, por lo cual ese era el plan original de Dios. Pero luego con Moisés, Dios tuvo que dar una ley clara, puntual, por la degeneración en que habían caído los hombres. Así, amigos, vemos que a pesar de que esta gente, los judíos, tienen esa forma carnal de ver las cosas, citando la Biblia, citando a Moisés, Deuteronomio 24, Jesús saca el espíritu. ¿Cuál es el propósito original? Es lo que pasa con Nehemías. Nehemías también, y apenas vimos los 2 primeros capítulos nada más de Nehemías. Si les parece, en las siguientes emisiones podemos mirar más de este personaje para aprender la diferencia que el Cristo ya había señalado en sus días, cuando le dijo a Nicodemo que tenía que nacer de nuevo, porque con esa actitud carnal que él traía, aunque era buena gente, pero no le alcanzaba a llenar el estándar, tenía que nacer de nuevo. Juan capítulo 3, para que entonces pueda heredar el cielo. Mientras que sus colegas del Sanedrín, Juan 7, eran terribles, señores. Esto nos lo cuenta Juan 7, que muestran la actitud de carne. Amigos, esta es la lección más importante de Gálatas capítulo 5. El que anda en espíritu, la ley no lo va a condenar, no lo va a atrapar, como las murallas de la cárcel. La persona está libre, en espíritu, tiene otra onda, su forma de moverse, de hablar, de pensar, se goza en la presencia de Dios, hace las cosas que agradan a Dios, como ocurre con Nehemías, que apenas leímos 2 capítulos, o como hizo Jesús, que se zafa de la trampa que le hacen los fariseos citándole la Biblia y mostrando realmente cómo Dios quiere que se vean las cosas. Pero el hombre carnal, como estos mismos fariseos o los compañeros líderes de Nehemías, hombres carnales, atrapados por la ley, encerrados en la prisión, allí, no obstante Dios los ama y los quiere sacar de allí. Amigos, ¿queremos nosotros vivir en espíritu o en la carne? Quisiéramos disfrutar de libertad, pero levantando la ley como la señal que advierte, vivan en libertad en Cristo Jesús, vivan en paz obedeciendo sus mandatos, siéndole fieles. De otro modo van a parar allí adentro para ser encerrados. Que Dios nos bendiga, amigos, en estos días de reflexión que estamos teniendo, universal, todo el mundo recluido. Que Dios guarde a sus hijos, especialmente a los que le temen, le obedecen. Que así permanezcamos, crezcamos, hasta que la plaga desaparezca. Pero mientras tanto hemos crecido y empezamos a enamorarnos de Dios y del Cristo especialmente, verlo como un amigo que nos ama, puede aliviarnos, puede ayudarnos, puede salvarnos, hacernos nuevas personas, si tan solamente se lo permitimos. Amigos, que Dios los bendiga, los guarde. Seguimos en contacto. Hasta la siguiente emisión. Deseamos que Dios los bendiga.